Bien, miren, empecemos con esta frase que hemos aprendido de la lectura de niños infantiles, donde Alicia le pregunta Alicia, perdida en un laberinto de oportunidades, tiene que decidir por dónde va y pregunta al gato. ¿Recuerdan? La moraleja es que si uno no sabe a dónde quiere ir, todos los caminos nos llevan a un lugar específico. En la gerencia pública, si uno no tiene previstos objetivos y metas a dónde quiere llegar, de hecho, lo errático de esta gerencia va a hacer de que todo el tiempo estemos llegando a sitios no necesariamente previstos. Los aspectos a tratar hoy día son por qué planificar, punto uno, qué planificar, políticas públicas y procedimientos, y quinto, lógica política de la planificación. De que vamos a tocar 4 aspectos. Pasamos, miren, de los 4 aspectos a tratar. El primero, que es por qué planificar. Hablo de que son 3 consideraciones básicas para el ejercicio de la planificación. El primer lugar es que a nivel internacional hay una incertidumbre permanente, sobre todo con consecuencias nefastas para países subdesarrollados como el nuestro. De manera paralela, a nivel interno, hay condiciones que generan toda la estabilidad social sobre la base de una precaria calidad de vida, y ambas condiciones externas e internas generan, de hecho, la necesidad de construir una estrategia para estabilizar el contrato social interno, y eso lo podemos explicar como una necesidad de desarrollarlo. En el primer aspecto, que es el contexto internacional, miren las diapositivas en blanco del lado izquierdo, hablan de factores hegemónicos en el ámbito de la economía. En estos, la economía del conocimiento es la que ha empoderado a los países del mundo occidental y del norte fundamentalmente, en detrimento de economías primario exportadoras como la nuestra. Eso, en la segunda característica económica, el E2, que está a la izquierda, ha generado nuevos desplazamientos del comercio internacional, de tal modo que la hegemonía lo tienen los países que exportan y que venden productos con alto valor agregado, mientras que los nuestros, países subdesarrollados, venden generalmente commodities, venden básicamente rocas, ¿no? Minerales. El tercer aspecto económico internacional que nos afecta es el de la desregulación y privatización extrema. Entonces, no solamente para el lado de los bienes, sino fundamentalmente también para el lado de los servicios públicos. La privatización de los servicios públicos en los países es una tendencia que se está construyendo para afectar a toda la población. Aquí hemos detenido, hasta ahora lo estamos haciendo, la privatización del agua, entre otras cosas. Por el lado, en el centro arriba vemos de que el cambio climático y la degradación del medio ambiente es un factor crítico también desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y a la derecha, en gris, en las consideraciones de la culturales internacionales, hay un desarrollo intensivo de la ciencia, tecnología e innovación que genera mayor desigualdad a nivel internacional con países como los nuestros, que no tenemos un aprestamiento científico potente. En la consideración cultural 2 son los enfoques contrapuestos del desarrollo que divide a los países en bloques regionales y con consideraciones cuyas consecuencias en última instancia afectan a la población. El tercer punto, desde la perspectiva cultural, es el avance de ideologías despóticas, que está muy fuerte a nivel europeo, sobre todo donde, para ver, en España el franquismo está a las puertas de tener una elección, una representación potente. Los grupos neofascistas en toda la Europa del norte
En Estados Unidos tenemos al señor Trump, un líder de estas ideologías despóticas, y esto en el aspecto político que está en la parte inferior se expresan en primer lugar por pugnas por la hegemonía mundial. Vemos que el mundo unipolar ya se ha desplazado hacia una emergencia multipolar. China le está arrebatando la hegemonía a Estados Unidos. Y esto genera también adhesiones en uno u otro escenario. La segunda característica es la globalización y la pérdida de autonomía nacional de países como el nuestro, por ejemplo. Y una tercera característica son los límites institucionales indeterminados que hay en términos de bloques políticos y de instituciones políticas a nivel mundial. Por el lado de las condiciones internas, en la orilla izquierda vemos que las fortalezas del Perú son extraordinarias. Somos uno de los países que tienen la mayor megadiversidad del mundo. Estamos entre los 4 países más megadiversos. Tenemos 84 de las 106 zonas de vida o microclimas, lo que genera una fortaleza genética y interesante. Somos uno de los 4 países con mayor riqueza forestal en el mundo, el primer país con riqueza pesquera en el mundo, y en la agricultura, este país ha sido centro de origen de la civilización agraria en el mundo y le ha dado a la mayor cantidad de plantas domesticadas. Miren, son 182 plantas domesticadas que le hemos dado al mundo y que han sido productos de una innovación in situ dentro de los valles interandinos, de la costa y de la Amazonía peruana, que se ha generado como una riqueza natural. Se nos conoce más como país minero y efectivamente tenemos ahí riquezas importantes. Miren, somos segundo país productor mundial de plata en el mundo, andamos con México permanentemente tomando estos 2 primeros lugares. Con Chile andamos peleándonos por la primacía en la producción de cobre a nivel mundial, estamos en el segundo productor mundial de cobre. En zinc somos el tercer país productor mundial y en oro el 4º país productor mundial. Entonces, todas estas fortalezas se contraponen, miren, no dialogan, es una paradoja, con las debilidades que están en la orilla derecha en relación a una población mayoritariamente pobre, con una precaria calidad de vida. En términos de salud, esto de la pandemia ha develado toda la infraestructura precarísima que tenemos, la alimentación, el saneamiento, agua y desagüe, el aspecto de la vivienda, el transporte, en educación. Miren, la encuesta PISA, que es una encuesta que hacen los países a nivel se hace a nivel internacional por el Foro Económico Mundial, nos pone en el último lugar en el mundo. De los 65 países evaluados, hemos ocupado el último lugar en las últimas evaluaciones, y son pruebas que se hacen a estudiantes de 15 años, que es el tercer año de secundaria, más o menos, en comunicación, en ciencias, en matemáticas, y nos pone realmente en una situación totalmente difícil en cuanto a la construcción del capital humano que necesitamos para el desarrollo. Añadamos a eso la baja competitividad global que es consecuencia de todas estas debilidades, y de 131 países estamos en el puesto 86 a nivel de competitividad. Un puesto sumamente lejano. Esas 2 condiciones externas y la incertidumbre que crean estos empoderamientos de los países desarrollados y la precarísima situación interna nos obliga a tener en la planificación estratégica la estrategia elemental, imprescindible para poder superar esta relación asimétrica entre nuestra situación interna y las medias tendencias internacionales. O sea, la estrategia más importante que tenemos para efectos de contrarrestar
toda esta agresión que viene desde el ámbito internacional y que no podemos atenuar por la precarísima situación interna, tiene que ser la planificación estratégica. El segundo aspecto es qué planificar. Ya hemos visto que tenemos que planificar, es imprescindible ello, pero ¿qué planificar? Planificar el desarrollo. O sea, debemos tener presente de que para países como el nuestro, el eje estratégico fundamental a planificar es el desarrollo. Y que tiene muchas definiciones, podríamos circunscribirlo a esta expresión en el que lo define como el manejo soberano e inteligente de la gestión social y de los recursos naturales. Manejo con soberanía, pero inteligente, de la gestión social y de los recursos naturales. ¿Qué implica planificar el desarrollo? Para empezar, que quede claro que el desarrollo no es un concepto neutral, contiene intereses en conflicto porque cada clase social o cada grupo de presión tiene su propia expectativa de desarrollo y por lo tanto eso genera juicios de valor enfrentados. En segundo lugar, quede claro que cualquier concepción de desarrollo que asumamos va a tener consecuencias prácticas en las actividades y en los resultados sobre las poblaciones. Por lo tanto, hay que saber definir qué concepción de desarrollo es la que nosotros tenemos que asumir. En tercer lugar, que el bienestar que queremos lograr es multidimensional, incluye aspectos materiales, relacionales, afectivos. Y por lo tanto, en cuarto lugar, el ingreso por sí solo no explica el bienestar. Tampoco el desarrollo se evalúa solo por aspectos materiales. Son consideraciones básicas que tenemos que tener presente. Y veamos si asumimos una de las teorías del desarrollo que son más generales, más comunes. La primera de estas, que fue muy popular, que es la teoría de la modernización, lo entendía como el crecimiento de la economía de mercado vía la acumulación de capitales y de inversión física, o sea, del Producto Bruto Interno. Para ello, era imprescindible impulsar la agricultura comercial, propiciar una rápida industrialización y urbanización. ¿En qué contexto se inicia esta teoría de la modernización? En 1945, cuando terminada la Guerra Mundial, se inicia ya una guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y para efectos de evitar que la Unión Soviética influya en toda esta área de influencia norteamericana, se genera el programa Alianza para el Progreso, cuya intención era modernizar a los países subdesarrollados para efectos de que no sean tentados a programas de liberación, a programas nacionalistas en oposición a la hegemonía norteamericana. Y las características, por lo tanto, de este programa de Alianza por el Progreso eran su universalismo. Decían que había un único modelo de desarrollo que era por etapas, ir desde de sociedades agrarias a sociedades cuya emergencia hacia la industrialización pasaba por invertir y por hacer comercio intensivo de la agricultura, o sea, hacer agroexportación, y hasta llegar a la última etapa, que eran ya los países desarrollados. La otra característica de esta teoría es su etnocentrismo, que había dividido al mundo entre un norte y occidente moderno y un sur y oriente tradicional. Esta teoría fue muy popular y los gobernantes nuestros lo ponían siempre en el esquema básico de su plataforma de gobierno y obviamente aliados con las directivas de Estados Unidos. Pero ya en 1965, después de 20 años, emerge esta teoría de la dependencia,
donde se explicita que el desarrollo no puede generarse mientras no rompamos la dependencia del imperialismo y de la división internacional del trabajo que crea esta forma económica imperial. Por eso se hace mucha promoción de la frase de que el desarrollo está bloqueado por la dependencia. Mientras no nos independicemos, no hay desarrollo posible. Las estrategias eran crecer hacia adentro, o sea, industrializarnos por sustitución de importaciones, dejar de importar bienes de capital, sobre todo, o bienes y servicios, y redistribuir la riqueza que se generaba mediante estas nuevas formas de apropiación del excedente para el mercado interno. ¿En qué contexto y qué limitaciones presentó esta teoría? En 1965, que empieza a popularizarse, Cuba estaba influyendo mucho en los movimientos nacionalistas e independentistas del mundo. Y genera una fuerte influencia en intelectuales y en expertos de las ciencias sociales que desde la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, argumentan en discursos y en producciones muy sostenidas esta frase. Pero después de 15 años, en 1980, algunos países relativamente industrializados muestran de que se vuelven dependientes, que hay una dependencia desarrollista. Países del Asia, por ejemplo, como Singapur, ¿no? Lograron su desarrollo industrial, pero no salen de la dependencia porque están dentro del esquema global de producción. Y esta teoría que en las gráficas inferiores vemos, se expresan que hay un centro que son los países industrializados y hay el tercer mundo que está alrededor de ello. Confronta en la práctica la expresión de una economía policéntrica que absorbe las competencias, las capacidades y los excedentes económicos de las otras economías. Pasamos a una tercera teoría. Vamos a ver acá si tengo este lápiz. Pasamos a una tercera economía, que es la teoría del desarrollo humano sostenible. Uno de sus mentores más conocidos es Amartya Sen, y que logró influir en el PNUD, en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en un reporte que se ha hecho ya un argumento de gestión de esta organización, y que se expresa en esta frase que dice que esta teoría consiste en la expansión de las libertades fundamentales de la persona del presente, mientras realizamos esfuerzos razonables para evitar comprometer gravemente las libertades de las futuras generaciones. ¿Cuáles son las libertades fundamentales? Primero, la libertad fundamental es no vivir en la miseria. Pero también está la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de etnicidad, o sea, la multiculturalidad. Y esto, en la gráfica inferior, vemos de que además del crecimiento económico socialmente equilibrado, con equidad, debería ponerse el acento en los derechos humanos, en la consolidación de la democracia y en la multiculturalidad. Todo ello sostenido por un ambiente ecológicamente sano. Anotemos de que esta es la premisa con la que el CEPLAN construyó el Plan Nacional de Desarrollo
bicentenario que llega hasta el año 2021, ¿no? Del año 2011 al año 2021. Ahora voy a bajar. Otros enfoques que hay del desarrollo, el más conocido es el enfoque neoliberal. Todos los días escuchamos críticas a este modelo o defensas por el lado de los países del norte. Nosotros lo utilizamos permanentemente en nuestras críticas a la gestión actual de gobierno. Se hizo popular desde los años 1970. Milton Friedman fue su mentor principal. Y Pinochet lo hizo popular el año 1973 con su famoso golpe de Estado. Después, 6 años más tarde, estaría Margaret Thatcher aplicándolo en Inglaterra. Y es el que hoy en día predomina a nivel de enfoque de desarrollo a nivel del mundial. Pero felizmente hay otros enfoques. El enfoque territorial, Sergio Boissier habla de que es importantísimo enfocar el desarrollo desde el territorio, y para el caso peruano se expresa en la reivindicación de las cuencas como una posibilidad de reordenar el desarrollo. Recuerdan que hay también propuestas de subdividir al país en 8 regiones que vayan cada una de ellas de la orilla del mar hacia la olla amazónica, ¿no? Pulgar Vidal fue aquel que lo publicitó mucho. Hay hoy en día una división territorial que no es eficiente de esas 25 regiones, y está en curso todavía un debate intenso sobre este punto. El año de 1989 hay un segundo enfoque que se vuelve muy popular en los países nórdicos, sobre todo. Estamos hablando de Suecia, Noruega, Holanda, que son las necesidades básicas y desarrollo a escala humana. Posteriormente, se hace popular un enfoque ambientalista en Río de Janeiro. En 1992 se realiza la Cumbre de la Tierra, y este enfoque es el que adquiere una popularidad muy interesante, sobre todo ahora en Europa. Miren, se han formado partidos políticos definidos como los verdes, y están ganando en Francia las elecciones en alianza con los partidos de izquierda. Han ganado la municipalidad de París, nada menos, de Lyon, y están dando un cambio en las correlaciones de fuerzas los verdes, o sea, el enfoque ambientalista del desarrollo en Europa. Hay otro enfoque llamado institucionalista de Douglas North en 1998, que es muy popular en Estados Unidos, y que define al desarrollo en estos términos. Dice que la calidad de las instituciones define la calidad de una sociedad. O sea, instituciones sin capacidad de programación, de planeamiento, de gestión adecuada, no generan una sociedad sana. Este es un enfoque gerencial muy popular, como les digo, y promueve toda una tendencia educativa de gestión del desarrollo a nivel de posgrados, maestrías y todo esto. Y está, por último, una teoría del sistema mundo y la globalización de Immanuel Wallerstein. En el año 2006 lo sistematizó de mejor manera, donde da cuenta de que la globalización ya está definiendo los alcances y los contenidos de la gestión social de las municipalidades más pequeñas del mundo incluso. O sea, no podemos escapar a este fenómeno de la globalización, y lo que hay que hacer es tener que vivir con ella, pero encontrar las oportunidades que fueran adecuadas para
generar desarrollo local, regional, nacional dentro de este mundo globalizado. Entonces, hemos visto de que sobre tres teorías del desarrollo, como son la teoría de la modernización, la teoría de la globalización, la teoría de las libertades fundamentales. Hay 2, 4, 6 enfoques más que están permanentemente en el discurso y en la práctica de las políticas económicas de los distintos países. ¿En cuál de nosotros estamos ubicados? Formalmente en la teoría del desarrollo de las libertades, ¿no? Las teorías del desarrollo humano sostenible, pero eso es formalmente. En la práctica estamos encapsulados dentro de la política económica de la globalización y de su enfoque neoliberal. Pasamos al siguiente, vamos a ver. Pasamos al tercer aspecto, que son las políticas públicas y los procedimientos. Ya hemos visto, el primer aspecto era por qué planificar, y coincidimos en que esta es la estrategia fundamental para lograr de que un país con tantas dificultades como el nuestro pueda atenuar la agresión de todas las megas tendencias internacionales que tienden a colonizarnos. El segundo capítulo fue ¿qué planificar? Y hicimos extensiva la premisa de que lo que hay que planificar es el desarrollo. Y en tercero, ¿cómo se expresa esto en las políticas públicas y los procedimientos? La planificación, en qué consiste y cuáles son sus argumentaciones políticas. Para esto debemos resaltar estos elementos que están acá en la diapositiva, en que queda claro de que las políticas públicas son actividades de intervención para asignar mejor los recursos, que son bienes públicos y privados, para distribuirlos mejor. Se distribuye la renta, ¿no es cierto? Distribuimos la caja fiscal y para educación, para salud, para seguridad, para saneamiento, por ejemplo. Y la otra función es para la estabilidad, garantizada mediante la política presupuestaria. Entonces, asignar recursos, distribuirlos y estabilizar la política presupuestaria son fundamentalmente las condiciones por las que las políticas públicas y sus procedimientos se desarrollan en el país. En esta gráfica vemos que en la parte izquierda los ciudadanos están, que es la expresión política de individuos que son muy desiguales por clase social, por género, por edad, por etnicidad y por región, demandan, y sus demandas tienen que ver con las características desiguales de su estructura social o de género, demandan al Estado un conjunto de expectativas que tienen. Y el Estado, estoy acá a la derecha, el Estado construye políticas públicas para atender estas demandas. Pero como no hay una relación directa entre individuos o ciudadanos con el Estado, los vasos comunicantes que intermedian estas expectativas y estas políticas públicas es la gerencia pública. Todos aquellos que estamos en una entidad gerencial, de las demandas de los individuos frente al Estado y de las políticas públicas del Estado frente a los individuos. No va en una sola dirección esta relación,
porque hay una interdependencia entre la política pública que llega al individuo, llega a los ciudadanos, y estos exigen permanentemente su retroalimentación, que el gerente público tiene que hacerlo llegar al poder del Estado correspondiente. Entonces, esta dinámica entre políticas públicas y sociedad tiene una característica que hay que tener presente siempre, que las demandas tienen una particularidad en función de la clase que la construye, del género, de la edad, de la etnicidad o de la religión donde se construyen estas demandas. No son homogéneas, pueden coincidir simultáneamente en el tiempo, pero tienen siempre una discontinuidad en el ritmo de su ejercicio, ¿no? De su aplicación. Veamos la siguiente. Quiero pasar a la siguiente diapositiva. Se atasca acá hoy. La misma imagen, pero con otras características, es en la que vemos al Estado, cuyos elementos básicos son el pueblo que lo constituye, el territorio en el que se habita esta población y el gobierno, que es la estructura de poder del Estado, que reclama, que entrega a la sociedad políticas públicas y su gestión. Y si vemos la parte derecha superior, estas políticas públicas y su gestión se expresan en bienes y servicios básicos. Pero la sociedad tiene que pagar estos bienes y servicios básicos y los paga a través de impuestos. Y, por otro lado, legitima al Estado en la medida en que mantiene los criterios básicos de la gobernabilidad. Primero, que lo elige a través de elecciones, y dos, mantiene su criterio de autoridad que tiene el Estado sobre ello. O sea, la sociedad expropia sus márgenes de libertad para efectos que el gobierno del Estado, que es subvencionado a través de los impuestos de la sociedad, genere políticas públicas y las gestione y se expresen estos en bienes y servicios básicos. Este proceso de dirección estratégica tiene 4 momentos. El primero es el análisis. Segundo, la planificación propiamente dicha. Tercero, la implementación. Y cuarto, la evaluación. Este proceso es técnico, político y administrativo, donde el análisis anticipa y alimenta la planificación, mientras que la evaluación de esta retroalimenta el análisis. Porque cuando nosotros advertimos de que lo que habíamos previsto no sucede con las mismas características, todos estos baches son elementos de juicio y juicio de valor para efectos de mejorar otra vez el proceso desde el inicio de la planificación. Por eso se dice que no hay buen gobierno sin análisis a priori y no hay una buena administración sin evaluación a posteriori. O sea, los que están en un gobierno local, en un gobierno regional, en un sector de la administración pública, en una institución pública, si no tiene un análisis potente a priori antes de empezar sus actividades, no tiene condiciones como para garantizar el éxito. Y por otro lado, si después de una rutina constante de actividades y ejercicio de funciones, no hay una evaluación a posteriori que retroalimente todo el proceso de planificación,
tampoco se garantiza el éxito de esta gestión. Como ustedes comprenderán, estos aspectos de análisis y evaluación son baches que tenemos en nuestras instituciones permanentemente. La fase primera del análisis oscila entre ambos círculos azules. Primero tenemos las necesidades insatisfechas y los problemas irresueltos. Brechas se llaman ahora en el Ministerio de Economía. Y al final, las alternativas posibles para cubrir estas brechas. En este sentido, el identificar las necesidades y problemas son importantísimos como ejercicio para efecto de, identificados estos, formular alternativas posibles. Formuladas estas alternativas, han definido un proceso técnico de diseñadores. La primera fase, entonces, de la planificación corresponde a diseñadores. Es eminentemente técnico. En segundo punto, la fase segunda, que es ya la planificación, se inicia desde las alternativas posibles que los técnicos identificaron y las sistematizaron hasta la última dinámica que está al final, dice actividades y proyectos decididos. Pero en el ínterin tenemos que adoptar alternativas políticas y, habiéndolas adoptado, preparar las actividades y los proyectos de gobierno. Fase 2 de planificación ya no es un proceso técnico, es un proceso político y corresponde a los gobernantes. Corresponde a un alcalde, a un gobernador regional, a un director de una institución pública, a un ministro o a los encargados de la gestión política de los ministerios, en el cual se toman decisiones analizando la capacidad real de intervención, la efectividad y la factibilidad política. Hemos pasado de la fase 1 del análisis a la fase 2 de la planificación, y esta tiene varios diseños. El primero es la planificación y la cadena de valor. Miren, si empezamos de la base, tenemos primero una planificación operativa de la base a la vértice. Empezamos evaluando los insumos, pasamos a hacer una planificación de los procesos o las actividades y planificamos también los productos a lograr. Esta planificación operativa de insumo, de procesos o actividades y productos exige una formulación presupuestaria. Pero lo que viene posterior a ello, que son los resultados y el impacto, ya corresponde a una planificación estratégica de la alta dirección. Entonces, hay una planificación operativa vinculada a su formulación presupuestaria que corresponde al planeamiento de insumos, de actividades y productos, y hay una planificación estratégica de la alta dirección que está interesada en los resultados y en el impacto de todo ello. Si veamos ello mismo en lo que corresponde a los niveles de decisión, estas cadenas de valor que habíamos visto de insumos, actividades y productos que corresponden a la planificación operativa, vinculado a su formulación presupuestaria, se desagregan, se desprenden de los resultados y los impactos que son ya la función de una planificación estratégica para la alta dirección. ¿Cierto? Hemos resaltado esta relación entre cadena de valor y niveles de decisión. Ahora pasemos a la fase 3, que es la implementación ya y el desempeño de un planeamiento estratégico. Lo mismo que veníamos diciendo en la diapositiva anterior, tenemos la orilla izquierda, que
los insumos, las actividades y los productos que corresponden a la planificación operativa y que están vinculados a su formulación presupuestaria, alimentan resultados e impactos que corresponden a la planificación estratégica de la alta dirección. Si veamos en la parte inferior, vemos de que la planificación operativa es un trabajo planificado bajo control, mientras que la planificación estratégica es un resultado intencionado. ¿Y qué lo diferencia a ambos? Y eso está con letras azules en el centro, diciendo que en la planificación operativa, exigimos sobre todo la eficiencia. Y la pregunta para ello podría ser, ¿estamos utilizando bien los recursos? ¿Estamos utilizando de mejor manera los recursos? O si con la misma cantidad de dinero podemos mejorar la calidad de los recursos, con los mismos recursos que tenemos, podemos optimizar los resultados, los productos, mientras que la planificación estratégica responde más a la eficacia. Y la pregunta consecuente es, ¿estamos haciendo las cosas programadas? O sea, si programamos 100 escuelas para la región en un periodo de 5 años y solamente hacemos 80, no somos eficaces. El resultado y el impacto no son los que habíamos previsto nosotros. Mientras que para los técnicos que hicieron la planificación operativa, con los recursos y con la formulación presupuestal que hicieron, no se pudieron cumplir esas metas. Entonces, ese es el antagonismo permanente entre la planificación operativa y la planificación estratégica. Veamos el modelo básico de planificación estratégica. A la izquierda tenemos preguntas claves. Las primeras son ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos y para quiénes? ¿Dónde estamos? Y esto se expresa en 3 dimensiones. Primero, tenemos que analizar el marco normativo e institucional y tenemos que conocer las prioridades de gobierno y del Plan Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, tenemos que saber definir bien la misión, o sea, la razón de ser de la entidad, su propósito fundamental. Y debemos saber muy bien la visión de nuestra entidad, o sea, cuál es el futuro deseado de ella, qué desea para su futuro, con qué valores piensa empoderarse en la sociedad. Tenemos una segunda pregunta, ¿y dónde queremos ir? ¿Qué resultados queremos lograr? Y esto se expresa en objetivos estratégicos, o sea, los logros esperados para cumplir con la misión que estaba en la parte superior. Estas 4 dimensiones, el marco normativo e institucional, la misión, la visión y los objetivos estratégicos, componen lo que en la derecha estoy señalando, dice el análisis del entorno y el análisis del medio interno. O sea, el análisis de las oportunidades y la amenaza del medio externo y el análisis de las fortalezas y debilidades del medio interno. Es el famoso FODA que todos conocemos. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y se logra en estas 4 dimensiones, identificando el marco normativo, la misión, la visión y los objetivos estratégicos. Pero tenemos más preguntas y son igual de importantes. ¿Y cómo lograremos estos objetivos? El cómo constituye la estrategia, o sea, la adopción de cursos de acción y de asignación de recursos necesarios para lograr los objetivos. Se ha dicho hasta el hartazgo de que generalmente los planes son un listado de lavandería con muchos objetivos,
y todos importantes, pero sin estrategias. O sea, no está definido cómo vamos a lograr esos objetivos. En la historia hay un caso singular que es el caso de Alejandro Magno, cuyo padre Filipo, un famoso guerrero, el sorprendido enormemente cuando un adolescente de 15 años, que era su hijo, le indicaba cómo, en dónde y en qué momento colocar la artillería y en qué momento colocar la caballería y cuáles deberían ser las cadenas de mando precisas. Porque el objetivo lo conocía Filipo, el objetivo era tomar vencer al ejército enemigo, tomar la ciudad enemiga, ese es el objetivo. Pero el cómo es el que un joven muy, muy ingenioso destacó en estrategias y se convirtió en el famoso guerrero que fue Alejandro Magno, ¿no? Tenemos los objetivos estratégicos, tenemos las estrategias, pero ahora necesitamos medir ese desempeño logrado. Y eso se logra a través de indicadores de desempeño, que no solamente nos permite medir, sino también evaluar y hacer correcciones a todo el plan. Y este es otro elemento que, como ustedes saben, es muy precario. Hay dificultades para construir indicadores que sean viables. Y la medición o el orden de magnitud de los logros que queremos alcanzar no aparecen con la precisión adecuada para efectos de poder decir hemos logrado tanto de porcentaje de nuestros indicadores o vamos a rehacerlos, generemos otros cuya viabilidad sí nos permita ser eficaces o eficientes. Entonces hemos visto el modelo básico de planificación estratégica y no sé si estoy tapando debe haber para ello una alineación entre entidades públicas. Nosotros tenemos en el lado izquierdo, si se quiere, la sociedad, las comunidades humanas que le exigen al Estado y al gobierno que está en la figura central, la más grande, demandan permanentemente bienes y servicios, y el Estado y gobierno se expresan orgánicamente y políticamente en ministerios, en gobiernos regionales, en gobiernos provinciales o gobiernos distritales, que se supone deberían estar articulados por objetivos e indicadores. Y hay herramientas que dicen que eso sí está contemplado, es el Plan Nacional de Desarrollo para el Estado, el Plan Sectorial Multianual para los sectores, los 18 ministerios, los 14 ministerios ahora, y los planes de desarrollo concertado para la región, para la provincia o para el distrito. Esa es la alineación que hay entre entidades públicas y los planes respectivos. Vamos a ver el otro ahora. Vamos a bajar. Las políticas públicas tienen como intención fundamental generar valor, generación de valor público, y en cuyo eje hay una expectativa de transformar una situación dada, una coyuntura o un proceso estructural nocivo para la población. Y hemos visto de que el desempeño y los elementos que permiten hacer esa transformación son mejorar los procesos, optimizar los productos, ampliar los resultados y dar calidad al impacto que queremos lograr. Esto se ha vuelto, miren,
vamos a ver más adelante, una tendencia ahora en la política económica global, porque los fondos multilaterales como el Banco Internacional de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dicen, mira, no te vamos a dar dinero si es que tú no me muestras resultados e impactos que mejoren la calidad de vida de poblaciones vulnerables. Hasta antes de esa política de gestión por resultados o presupuesto por resultados, lo que había era un control de cuentas básicamente por productos. Decía, yo voy a construir 3 puentes, préstame 10 millones de dólares. Y ahora la pregunta es, ¿y cuál es la población vulnerable que se ve afectada o se ve beneficiada con esos puentes? Entonces, en la medida en que la argumentación vaya de la mano con resultados e impactos favorables a poblaciones vulnerables, entonces los créditos se hacen mucho más permisivos y más oportunos. Y eso hace que el planeamiento, miren, y el presupuesto público tenga 2 etapas fundamentales, el largo y el mediano plazo y el corto plazo. Esto, en el largo y mediano plazo están en la derecha, vemos en rojo el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico, el Plan de Desarrollo Regional concertado, el Plan de Desarrollo Local concertado y el Plan Estratégico Institucional incluso. Vemos unas flechas que van a la izquierda donde están los planes sectoriales multianuales, que son las correas de transmisión de estos planes. Porque un ministerio, el Ministerio de Educación, un Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, son correas de transmisión de los planes del desarrollo nacional en las localidades regionales, provinciales y locales. Entonces, hay en la parte superior una dimensión nacional del plan estratégico del desarrollo que tiene que ver con la visión nacional del desarrollo y con objetivos estratégicos nacionales. El PCEM tiene una dimensión sectorial, obviamente implica visión y misión sectoriales y objetivos estratégicos sectoriales, mientras que los planes de desarrollo regionales y locales concertados tienen una visión y misión regional y local y objetivos estratégicos territoriales. Todo esto tiene que expresarse en una dimensión institucional que vincula al plan estratégico institucional con una visión y misión y con objetivos y estratégicos institucionales. Pero todo ello tiene que expresarse en el corto plazo en lo que es una dimensión funcional y programática, y los que trabajan en instituciones saben de que ahí tienen que estructurar un POI, un plan organizativo institucional, un plan operativo institucional, cuyos objetivos de corto plazo son generales, son parciales y son específicos todos ellos, pero de corto plazo. Y ese plan operativo institucional empieza a comienzos de año, ya desde el primer día, con un plan institucional actualizado, ¿no? El PIA. ¿Por qué? Porque en julio de cada año, ya en agosto, por ejemplo, ahora, las instituciones todas ya entregaron al Ministerio de Economía su plan del año 2021. Viene un proceso de negociación del Ministerio de Economía, en el Ministerio de Economía, y en octubre más o menos lo mandan al Congreso.
y hay un día tope para su aprobación. Y en este espacio también hay otro proceso de negociación. Generalmente todas las instituciones hacen huelgas generales para que el presupuesto se acomode en función de sus expectativas. Cuando se aprueba, el primer día empieza el PIA, el famoso PIA en las instituciones, el Plan Institucional Actualizado. Más adelante va a haber otras consideraciones, en julio sobre todo, o en junio. Esto se modifica en función de la tendencia y de la dinámica que ha habido en estos meses, y se construye el PIM, el presupuesto institucional modificado. E incluso este PIM, este presupuesto institucional modificado, va a tener a fines de año una recomposición urgente en los famosos devengados, ¿no? Bueno, esa dimensión operativa o institucional constituye la base de los procesos de producción de bienes y servicios. Entonces, en cualquier actividad en la que nosotros nos hayamos involucrado desde nuestras oficinas, aplicando y gestionando todos estos recursos presupuestales, tengan en cuenta que somos parte de un engranaje y de una cadena de producción de valor público que se generó a dimensión nacional en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Ese engranaje es el que da cuenta de la organicidad del presupuesto y del manejo de los recursos de un país. Veamos ya el planeamiento y el presupuesto. Si tenemos, en caso específico de un proyecto sectorial multianual, hemos visto, recuerdan que tenemos una visión, que tenemos objetivos estratégicos, en este caso 4 objetivos estratégicos, y tenemos, cada uno de ellos tiene proyectos, el proyecto ABC, el proyecto ABC, cada uno de ellos, y eso se organiza en el plan estratégico institucional. Ya en la parte operativa institucional, el plan operativo, el POI, el famoso POI, cuyos objetivos son general, parcial y específico, se expresa en el plan institucional actualizado, en el PIA a comienzos de año, y cuyos productos exigen tareas, por ejemplo, tarea 1 y tarea 2, que necesita recursos e insumos. Por ejemplo, personal, bienes y servicios. Personal, bienes y servicios, cada tarea. Y nosotros tenemos que programar del mes 1, el mes 2, el mes 3, los meses subsiguientes hasta el 12º mes, programar en meses, la cantidad y unidades de medida de personal de bienes y servicios para ambas tareas, y viene un costo anual que se ha definido por un cuadro de necesidades, ¿no? Y que tiene, entre otros elementos claves, el plan de desarrollo de personas y el plan de actualización de contratos. Por el lado del plan institucional actualizado, tenemos el estado presupuestal y el estado financiero, que necesita lograr metas en actividades y en proyectos. Y otra vez los insumos claves, como son personal, bienes y servicios valorizados, nos dan un costo anual de todo esto. Entonces, miren, pues tiene un manejo
vinculado necesariamente a los objetivos estratégicos e incluso a la visión de un sector y también de una institución y también de todo el Estado en su conjunto. Cuando uno contrata a una persona o compra un bien o un servicio, que son insumos para las tareas que hacemos, de una manera programada del mes primero al mes 2, y lo hemos medido en cantidad y en unidades de medidas porque tenemos un cuadro de necesidades, ¿no? La conclusión es que queremos lograr metas en actividades y en proyectos cuya valorización debiera ser categorizadas como eficientes por el sistema de gestión de la institución o del gobierno. ¿Cuál es la relación entre las políticas públicas y las limitaciones que existen para la dirección estratégica? En el caso nuestro, es la condición subsidiaria del gobierno en relación a la economía. Ustedes saben de que la Constitución de 1993, la Constitución de Fujimori, le quitó al gobierno la prerrogativa de intervenir en los procesos de la economía de manera directa. Y le dijo, tú solo te vas a dedicar a velar por la seguridad pública, por la salud pública, por la educación pública. Y la inversión privada es la que tiene toda la hegemonía en función de los procesos económicos del país. Se crearon como posibilidades de evaluación de la extrema libertad que tenía la inversión privada en el manejo de los procesos de producción, las entidades reguladoras, ¿no? El OCITEL, por ejemplo, para ver las entidades reguladoras, para ver los aspectos financieros, los aspectos del manejo de la energía, de la inversión en las distintas fases. Pero la práctica nos ha demostrado que el gobierno como regulador y planeador de la economía ha entregado todas sus facultades a la empresa privada. Por eso es el discurso permanente que hay entre sectores bien informados para que se cambie esta constitución. La segunda limitación se encuentra en la escasa articulación entre el nivel macro y el nivel sectorial institucional. No obstante de que en el esquema que hemos estado viendo, deberían haber vasos comunicantes permanentes desde la visión del Estado en su perspectiva de desarrollo nacional hasta el nivel más bajo de una institución. Esto realmente no funciona. No hay articulación entre el nivel macro y el nivel sectorial institucional. No los hay. Más bien hay una dispersión extrema que raya ya en lo anómico, o sea, en la falta de normas que le dan extrema discrecionalidad a las instituciones para el manejo de sus expectativas y de sus presupuestos para alcanzar logros que como valor agregado deberían llevar al desarrollo nacional. No se da eso. La tercera limitación es que los planes de desarrollo expresan un sinfín de actividades y metas sectoriales, pero no están integradas ni son convergentes. No sé si la práctica de ustedes den evidencia de esto, pero eso es lo que sucede permanentemente. Los planes de desarrollo son listados de lavandería, pero que no dialogan entre ellos. Los planes de desarrollo de los decenas de distritos que tiene Ancash, por supuesto que no están articulados dentro de una perspectiva regional homogénea.
y los planes de desarrollo de las 25 regiones tampoco están articulados a una práctica concertada y homogénea de desarrollo del país. De hecho, no lo está. El otro punto es que la planificación y la elaboración del presupuesto no están alineados. No obstante, incluso de que las direcciones de las instituciones generalmente se vinculan, dice Oficina de Planificación y Presupuesto. Es la generalidad. En otras están separadas, el área de planificación y el área de presupuesto. Pero acá las instituciones tienen en un solo representante, en una sola jefatura, ambos aspectos, pero lo que manda es el presupuesto, o sea, el día a día, la respuesta reactiva que tiene el jefe de presupuesto para cubrir expectativas y necesidades diarias, y la planificación queda en el tintero, ¿no? Queda en el estante ahí un documento que no se relaciona con la práctica diaria de manejo. Esto a nivel nacional ya ha generado una disfunción extrema que formalmente está cubierta porque se creó el CEPLAN, el Centro de Planificación Nacional, mientras que el presupuesto lo tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero vamos a ver más adelante de que no están alineados. El MEF no hace para nada caso al CEPLAN ni a sus planes concertados de desarrollo. No tienen ninguna injerencia práctica en los planes del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, los que manejan el presupuesto a nivel nacional no están alineados a los que elaboran la planificación. Y otro aspecto esencial, les dice en la parte final, que hay un exceso de instrumentos de planificación, cada uno con sus propios objetivos, indicadores y metas. ¿Cómo se expresa esto? Hay un Plan Nacional de Desarrollo, pero hay 15 planes sectoriales, los 15 ministerios fundamentales, hay 25 planes regionales de desarrollo, hay 194 planes provinciales, hay 1835 planes distritales, y agréguenle a ellos los miles de planes institucionales y de los programas presupuestarios que tiene el país. Entonces, son miles de planes en ejercicio, elaborados, empastados, coleccionados en los anaqueles de las instituciones, pero que tienen objetivos que no conversan y indicadores que no guardan una relación para efectos de generar un valor agregado público nacional. Una matriz clásica de planeamiento operativo es el que pone en primer lugar la columna de objetivos, en segundo lugar los resultados a lograr, en tercer lugar las actividades que tenemos que realizar para lograr esos resultados, en cuarto lugar las tareas que componen esas actividades, o sea, una actividad se puede componer de muchas tareas, los insumos de cada una de las tareas, ya hemos visto, personal, bienes y servicios, la unidad de medida, cuánto personal, cuántos bienes, cuántos servicios. No, la unidad de medida es si es uno, dos, docenas, cientos, la cantidad, los costos y los totales por insumo, y la suma de todos los insumos de una tarea, sumando a los costos de los insumos de otras tareas, nos dan el costo de las actividades y el valor agregado de todo el conjunto de actividades para lograr resultados previstos en función de los objetivos. Este ejercicio puntual, a veces tedioso, que hacen las instituciones, generalmente son salteadas en cuanto a su organicidad, en cuanto a su importancia, y conozco muchas instituciones que les llega a cada oficina este cuadro y dice, mira, en 24 horas tienes que entregarnos.
Y estamos hablando de una matriz de planeamiento que compromete la actuación de toda la institución para el otro año. Pero peor aún, en lo que conocemos como programación multianual, actualmente, tenemos que dar datos para 3 años permanentemente y nos dan 48 horas para entregar estos temas. Por lo tanto, esta matriz se ha convertido en un resultado vegetativo. Siempre se conservan los mismos datos y eso le quita cualquier capacidad creativa e innovadora a los que lo realizan, porque no son planeamientos del desarrollo, son planeamientos vegetativos alimentados por un desánimo permanente del funcionario, porque no solamente no sabe en qué agregar, si le van a aceptar o no, sino que constantemente le andan quitando. Le dicen, mira, este año nos han quitado 5% por si acaso. Esa es la tendencia. Y si quiere él agregar algo, tiene una idea innovadora, ese algo se va a realizar solamente si le quita recursos a otra oficina. Porque la torta es permanentemente la misma, del mismo tamaño, de la misma magnitud que el Ministerio de Economía y Finanzas le manda a todos los ministerios, a todas las universidades, y el Ministerio de Educación manda el mismo formato a todas las universidades. Y la universidad, mi universidad, el pabellón central de esta, manda a todas las facultades este mismo cuadrito, y mi facultad le manda a las escuelas profesionales este mismo cuadrito y le dice, mira, este es lo que tuvimos el año pasado, hazme para estos 3 años que vienen. ¿Y qué cosa hace el responsable del planeamiento operativo de mi escuela? Y mi escuela, mi director de escuela, le manda a todas las oficinas de la escuela que hagan esto. No son especialistas en planeamiento quienes hacen eso. No son entrenados en un planeamiento del desarrollo a largo plazo o a mediano plazo de la universidad. Pues son los mismos datos permanentemente. Y esa es una suerte de suma cero que termina todo este sistema de planeamiento, donde la formalidad implica llenar estos datos nada más para no crearnos problemas con las mismas características del año pasado. Por lo tanto, una universidad pública como la mía tiene poquísimas expectativas de decir queremos ampliar la cantidad de vacantes. Queremos ampliar el capital humano de este país y quisiéramos duplicar este año en 100% la cantidad de vacantes. Pero si no nos van a dar un centavo más para laboratorios, para contratar nuevos profesores, para nuevas aulas, para nuevos ambientes recreativos. Entonces, por más que en el sentido común y como expectativa estratégica sabemos que el desarrollo humano y la educación de calidad son elementos fundamentales del desarrollo, quien maneja el presupuesto se impone sobre aquellos que quieren manejar el desarrollo. Se impone necesariamente. Les comento una anécdota, miren. Cuando Alan García dijo, yo voy a restituir el planeamiento estratégico en el Perú, y creó el CEPLAN, y puso a Cucho Aya de la Torre como su primer director nacional del CEPLAN. Y muy suelto de huesos, empezó a dar conferencias de prensa donde dijo, el planeamiento va a ser ahora el arma central de la gestión del desarrollo del Perú y no va a ser el Ministerio de Economía. O sea, no va a ser el que maneja la plata, sino el que maneja la expectativa del desarrollo. Y lo decía todo el tiempo y lo decía por qué, y dijo, Amartya Sen va a ser el elemento clave de mi formulación de desarrollo, el desarrollo humano sostenible, y alimentó muchas expectativas en los expertos de planeamiento que le empezaron a ayudar y a trabajar en el CEPLAN, en estos planes. Pero cuando llegaron al local que les había dado el gobierno, no había ni CIE. ¿Por qué? Porque
Claro, es una institución que todavía no había elaborado su presupuesto y le habían prestado en Petro Perú, en el edificio de Petro Perú, unos ambientes pero vacíos, calatos. Entonces Cucho llega a mi institución y me dice, oye, ¿puedes prestarme sillas hasta que el Ministerio de Economía nos dé la plata? Bueno, le hemos prestado sillas, algunas mesas para que trabajen. Pasaron meses y el MEF no les dio la plata, no les daba la plata. Cucho dejó de hablar de que ellos iban a manejar al Ministerio de Economía, de que ahora la plata se iba a manejar en función del desarrollo, bajó la cabeza y funcionó al ritmo que el MEF le daba poquitos recursos. Decía, no podemos pagarle a todo tu personal, tú ve cómo haces, o lo despides o tenlos ahí a cuenta de pagos futuros, no podemos darte todo lo que pides, mira, solamente el otro año tenemos que poner en el presupuesto nacional tus expectativas, y en la práctica el Ministerio de Economía y Finanzas nos dijo, o les dijo a los que querían modificar esta situación, de que quien maneja la plata maneja la gestión pública acá en este país. Y lo cierto es que en otros países los ministerios de Economía y Finanzas son ministerios de Haciendas nada más. O sea, son oficinas de presupuesto. Y el planeamiento está en otra área. En este caso, en el Perú, debería estar en el CEPLAN. Pero la realidad es otra. Quienes parten el jamón son los que están en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y quien ha puesto a esos funcionarios en el Ministerio de Economía y Finanzas son los lobbies internacionales del BID, del Fondo Monetario Internacional u otro. Entonces el jamón está ciertamente direccionado. Bueno, veamos eso después, pero miren, esta matriz de planeamiento tiene una dificultad en cuanto que los elementos claves de la gestión no están predefinidos. Y para eso se hizo popular por dos autores famosos norteamericanos, Kaplan y Norton, el Balance Scorecard se llama. En español es el cuadro de mando integral. Y este cuadro de mando integral dice, todo esto que está en este cuadro, desagreguémoslo en 4 perspectivas. Y este es el cuadro siguiente. Las 4 perspectivas son el usuario del bien público o el cliente, si fuera privada la entidad, el aspecto financiero, porque sin una estabilidad financiera, sin recursos propicios y manejados con oportunidad, no se puede lograr un buen planeamiento. La perspectiva de los procesos o actividades. Y la perspectiva del personal que trabaja y cuyo desarrollo es imprescindible para que esté motivado, para que esté trabajando en un clima laboral creativo y para que esté empoderado, esté educado, entrenado en sus actividades. Entonces, cuando uno haga un presupuesto o haga un planeamiento, teniendo en consideración todos estos aspectos que son comunes a todo planeamiento estratégico o incluso planeamiento institucional, esforcémonos por hacerlo en la modalidad del cuadro de mando integral. O sea, supongamos que estamos en un gobierno local. ¿Quiénes son los clientes del gobierno local? ¿Quiénes son los usuarios del gobierno local? Bueno, la población usuaria de ese gobierno local tiene que tener predefinido en nuestro planeamiento objetivos a lograr. Por supuesto que quisiéramos usuarios satisfechos de nuestro servicio. Tenemos que saber medir ese grado de satisfacción. Eso no se hace y se elude su ejecutoria.
por supuesto que si el Ministerio de Salud, trabajara con la perspectiva del cliente, saldría jalado totalmente, permanentemente, por los usuarios del MINSA, del Ministerio de Salud o de E-Salud. Y por eso es que el cliente aparece como una perspectiva que hay que eludir para no pisar callos, para no hacer evidentes nuestras insuficiencias. Y sin embargo, miren, en Japón, el criterio de calidad total, también una categoría famosa, todo parte del cliente. Se dice que la calidad total del producto está garantizada cuando el grado de satisfacción del cliente lo valida como un producto o un servicio de calidad. En segundo punto, la segunda perspectiva, que es la perspectiva financiera, que es la que a más importancia le damos y casi la única importancia. Todos generalmente dicen queremos más recursos y todo es por más recursos. Por supuesto que son importantes. Sin los recursos adecuados, en el orden de magnitud necesario y en la oportunidad de su recepción, no los tenemos, todo cae, ¿cierto? Se dificulta. Pero no son solo los recursos lo importante de un planeamiento estratégico, son cómo y cuántas actividades y procesos realizamos y cómo medimos los objetivos de proceso por proceso. Por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos primero un proceso académico de enseñanza-aprendizaje, pero también tenemos un proceso de investigación, pero también tenemos un proceso de extensión universitaria, ¿no? Diríamos 3 procesos básicos: académicos, de enseñanza, de investigación y de extensión universitaria. Y cada uno de ellos debe tener sus objetivos bien delineados, los resultados a lograr. No podemos dejar de desagregar los procesos, que son las dimensiones de las variables claves de una institución. Y en la base de esta perspectiva, no es que esté abajo, sino todo lo contrario, es la base, es el fundamento, está el personal. Si el personal no está capacitado, los procesos son erráticos, el manejo financiero es inadecuado y el cliente está insatisfecho. Si el personal no está motivado, de igual forma, procesos, manejo financiero y clientes no son eficientes. Si el personal no trabaja en un clima laboral creativo, empático, todo se viene abajo. ¿Qué cosa estamos viendo en las instituciones públicas? De que hay una división entre personal nombrado, entre los famosos CAS y los que tienen locación de servicio. Tenemos personal nombrado de hace 20 años que sigue ganando jornal mínimo, 930 soles. ¿Y por qué no pueden ganar más? Porque como están nombrados en esa categoría, tendrían que renunciar y presentarse a un nuevo concurso de nombramiento cuando haya una plaza disponible. Se dan esas oportunidades, pero cuando esos concursos son públicos, el personal temeroso de perder su puesto se mantiene ahí soportando situaciones extremas de precariedad en cuanto al orden salarial que tiene. Pero ese personal de repente se ve confrontado con personas nuevas que llegan con la modalidad de CAS, que ganan el doble que ellos, que conocen menos que ellos, que tienen menos experiencia y que tienen incluso hasta menos compromiso con la institución. Entonces, estos CAS y este personal nombrado crean un clima laboral errático dentro de las instituciones. A eso se agregan los consultores, los asesores. En el Ministerio de Educación eso ya es una rutina, que por una consultoría específica de un estudio concreto, se llevan pues en 3 meses lo que tiene
lo que 3 personas se llevan en un año, y todo por lobbies frente a la dirección o de la dirección. Bueno, entonces, miren, démosle valor agregado a nuestra matriz de planeamiento, induciendo las 4 perspectivas del cuadro de mando integral. Esa es una sugerencia que hago porque le va a dar mucha utilidad a sus trabajos. Vamos bajando. Víctor, si me permites una interrupción, Sí, solamente claro. para efectos de poder coordinar las horas y los trabajos, digamos, ¿tú necesitas cuántos minutos más para terminar la exposición? Yo creo Solo que para 20 efecto de que minutos. 20 minutos ya, para que pueda yo planificar el resto Sí, de la sí. mañana. 20 minutos, 9, ok. 10. Bueno, los instrumentos y funciones de la planificación. Hemos visto, en la orilla izquierda vemos la visión, las estrategias de desarrollo. Esta es una función prospectiva y sus productos son tendencias, escenarios, políticas, metas. El segundo instrumento de la planificación es el Plan Nacional de Desarrollo, que pues generalmente de 4 a 5 años, el presupuesto plurianual de gastos e inversiones y la planificación estratégica e institucional, cuya función es la formulación, y sus productos son clasificadores económicos y funcionales, indicadores estratégicos. El tercer instrumento son los convenios de desempeño, presupuesto por programas y resultados. La función es la de coordinación y los productos son objetivos compartidos, entidades y programas responsables. Y el otro instrumento son los sistemas de seguimiento y evaluación, cuyos productos son indicadores intermedios y de gestión institucional. Veamos la cuarta parte de este tema, que es la lógica política de la planificación estratégica. La primera era ¿por qué planificar? La segunda, ¿qué planificar? La tercera era la relación entre las políticas públicas para la planificación y los procedimientos normativos y prácticos presupuestarios que implica. Y la cuarta es la lógica política de la planificación estratégica. Miren, la gestión social se expresa en primer lugar en el campo de la economía, se dinamiza la gestión social en la economía por efectos de las pugnas que hay en la redistribución del excedente económico. Claro, la sociedad dividida en clase o la sociedad dividida entre propietarios de tierras, de capitales y de proletarios o empleados o desempleados que expresan su insatisfacción por la forma en cómo se redistribuye la renta y la riqueza en este país, solo puede ser entendida en su real dimensión en el ámbito de la cultura, en la parte inferior. Las contradicciones económicas no son entendidas necesariamente por quien sufre la contradicción. Es la universidad, es la investigación, son los expertos en ciencias sociales o en economía o en política o en derecho los que explican los alcances y contenidos de esa contradicción. Pero como amerita que de una u otra forma se atenúen esas contradicciones y como ya se conocen los alcances y contenidos, en el ámbito de la política se normaliza e institucionaliza toda la gestión. ¿Recuerdan cuando uno dice yo quiero entrar a política, quiero actuar en política? Lo que está diciendo es quiero ser parte de una institución política, puede ser una municipalidad, un gobierno regional, el Congreso o el Ejecutivo, para dar normas que, comprendidas desde el ámbito de la cultura, permitan mejorar la redistribución de bienes y servicios generados en el campo de la economía. Esa es la dinámica de la gestión social. O sea, si estamos solamente en el ámbito como gerentes de producción, ¿no? O como
una interpelación y confrontación permanente entre sectores desposeídos y sectores propietarios, y no avanzamos a la comprensión de estos fenómenos que los da las ciencias sociales, solamente nos quedamos en el ámbito de reivindicaciones elementales, gremialistas, ¿no es cierto? Se acusa a algunos sindicatos de que solo se quedan en esa dimensión. Si se vincula la problemática económica con la comprensión de esta que da el desarrollo del conocimiento, se va a comprender mejor los alcances y contenidos de esa contradicción. Pero eso es insuficiente si no abordamos desde el campo de la política la solución en normas concretas, en leyes específicas y en instituciones con nombre y apellido que apliquen esas normas y esas instituciones y esos procedimientos. En cuanto a procedimientos y modelos, miren, mientras hay el procedimiento normativo dice, entre comillas, y lo dicen todos los planes, la velocidad del crecimiento económico del Perú debe ser del 8% del PBI por año para alcanzar el objetivo de pleno empleo, así dice, y esto es fundamentalmente un modelo técnico normativo. Para los políticos les interesa y debe interesarles el procedimiento estratégico más que el normativo. ¿Y cómo sería la comprensión de este procedimiento? Leo, dice, partiendo de una correcta interpretación de la realidad, se identifican las coyunturas dinámicas que pueden movilizar el sistema y se define un procedimiento de acción, donde dichas metas, el pleno empleo, por ejemplo, resultan del mismo comportamiento de la realidad. Este modelo técnico de comportamiento es el que debe manejar el político, porque el modelo técnico normativo, que es el de la izquierda, es el que los técnicos ponen en papel. Pero la coyuntura, el manejo de las contradicciones sociales, las correlaciones de fuerza y el nivel de concientización que tienen los actores para efectos de actuar o no en una u otra dirección, son los que para el político van a definir su curso de acción. Y en esto encontramos una diferencia entre el político, los técnicos y la burocracia. Miren, ¿cómo se conduce para permanecer en el cargo o en la gestión? Para el político depende de su propio comportamiento ante los grupos sociales que representa. En cambio, para el técnico, su permanencia en el cargo depende de la eficacia técnica y su flexibilidad frente al político y la burocracia. El técnico está en medio del político y del burócrata. Y el burócrata permanece por la protección legal, porque la norma, la ley tal, el reglamento tal, le da garantía de su estabilidad. En relación al segundo punto, que es la esfera de acción, para el político la sociedad es todo, es un todo. En cambio, para el técnico, lo que tiene solamente es que dar racionalidad a los procesos de decisión social, ¿no? Son procesos específicos que deben tener la racionalidad técnica elaborada por él, producida por él. Para el burócrata es la acción parcial, es la acción específica que hace en cada momento. Los valores del político son pragmáticos. La verdad pragmática es la que define su curso de acción. Para el técnico, él dice buscar la verdad científica, o sea, que los datos calcen con los cálculos, que el orden de medición tenga los indicadores viables y que sean evaluados correctamente. Para el burócrata, los valores son su seguridad y estabilidad, es su valor fundamental, sostener como sea, quedarse en el trabajo como sea. El criterio de eficacia para el político es el poder, en el sentido en que se acepta ese poder y se mantiene en el poder por esa aceptación. Para el técnico,
el criterio de eficacia es haber construido la alternativa más económica. Y para el burócrata es el cumplimiento de la norma. Hoy un guachimán que está en la puerta de un hospital de alta complejidad y que no deja pasar al pariente que quiere despedirse de su padre que está muriéndose, el guachimán va a decir: yo estoy cumpliendo la norma, y le enseña donde dice no dejar pasar a nadie. ¿No es cierto? Hay ya una anécdota irónica en este sentido del cumplimiento de la norma, cuando un guachimán de una entidad de socios muy específicos no dejó entrar a los bomberos. Había un conato de incendio al interior, los vecinos avisaron a los bomberos, y los bomberos pugnaban por entrar y el guachimán no lo dejaba, porque él decía que la norma, y les mostró, decía que a ese club solo podían entrar los socios del club, nadie más. Y los bomberos obviamente no eran socios del club. Entonces, miren, la burocracia estereotipada ya en estas anécdotas irónicas que sí dan cuenta de un comportamiento frecuente de ellos, ¿no? En lo que concierne al instrumento de acción, para el político es la decisión política, efectivamente. Para el técnico es la argumentación técnica y para el burócrata es la tramitación administrativa. En cuanto al tipo de racionalidad, la del político es una racionalidad material, instrumental, es formal para el técnico, y la del burócrata es de racionalidad por proceso. Miren estas diferencias sustantivas y el peligro cuando el planeamiento lo dejamos en manos de la burocracia. Cuando son los burócratas los que establecen esos cuadros anteriores de planificación que hemos visto, y cuando ellos son los que llenan los datos, y cuando eluden los técnicos porque la institución no tiene los recursos como para contratarlos y sostenerlos, ¿no? Y se establece una relación perversa entre el político y el burócrata, donde el político define los alcances, generalmente de coyuntura muy personalistas, y el burócrata los hace en función de su estabilidad y seguridad. Para el caso peruano, miren los presidentes que recordamos nada más, que son más cercanos a nuestro sentido común, desde Benavides, los años 45, hasta Vizcarra, el año que va al 2021. Solo en uno de ellos, en Juan Velasco Alvarado, se construyó un plan realmente orgánico para el país, el famoso Plan Inca. Y se hizo sobre la base de una institución creada en ese gobierno llamado Instituto Nacional de Planificación, el INP. Si ustedes leyeran el Plan Inca, o de hecho lo han leído, no ha habido un plan más orgánico para el Perú, hasta ahora no lo hay, como este plan, que además tenía una consideración estratégica de vincularnos al concierto latinoamericano para dar valor agregado a nuestra producción política y social, mientras que eso ahora se ha roto totalmente y la política es sálvese quien pueda cada uno de nuestros países. Bueno, quien sucedió a Velasco fue Morales Bermúdez, el famoso felón que traicionó a su amigo y Velasco, y cerró, bloqueó el desarrollo del Plan Inca y debilitó totalmente al Instituto Nacional de Planificación, le quitó toda fuerza orgánica. Regresa Belaúnde en su nube, viene Alan García y nos crea con sus imprevisiones, ¿no?, con su talante conocido, la peor inflación que hemos tenido en nuestra historia, debilitó totalmente la estructura política de gestión del país, creó niveles de corrupción extremas que hasta ahora están
en el imaginario colectivo, no obstante de que por periodo de tiempo ya no son ejercicios de sanción, pero no sé si recuerdan a Poppy Olivera buscando por todos los bancos del mundo las evidencias de corrupción que han encontrado, incluso que han encontrado y que han mostrado, pero que Alan regresó al Perú cuando ya el tiempo no ameritaba ser sancionado por eso. Pero producto de esa descomposición del Estado aparece este señor Fujimori, al cual apoyamos para evitar que gane Vargas Llosa, que venía con un discurso demasiado agresivo para los sectores populares y amenazaba con un shock para sincerar la economía, para sincerar todo ese proceso inflacionario, pero era un shock de extrema rigurosidad que, avalado por el Fondo Monetario Internacional, llevó a que grupos y bolsones de población se pegaran a este señor desconocido, a Fujimori. Ya sabemos las consecuencias de todo eso. Aliado de Vladimiro Montesinos, creó el gobierno más corrupto todavía que los anteriores, y con una alevosidad y una besanía de exterminio, ¿no?, de persecución a las ideas de izquierda y progresistas, de invasión de las universidades, de asesinato de estudiantes, de profesores. Bueno, felizmente cae Fujimori y solo por un año Paniagua asume la presidencia interina, convoca elecciones, gana Toledo, y este señor que decían conocer bien los pescaditos del gobierno de un país como el nuestro, lo que tenía entre manos otra vez era una práctica corrupta que él debe venir y entrar a la cárcel por eso, necesariamente. Regresa Alan García, y en todo este periodo que va desde Plan Inca hasta Alan García, el Instituto Nacional de Planificación había sido cerrado ya por Belaunde, por Alan. Fujimori cierra el Instituto Nacional de Planificación y todo lo maneja él a libre discreción, una discrecionalidad tal. Era no un líder, sino un caudillo con una burocracia sometida literalmente a estos planes monitoreados sobre todo por Vladimiro Montesinos. Y regresa Alan y el último mes de su presidencia, porque él entra del 2006 al 2011, el último mes aprueba la creación del CEPLAN, del Plan Bicentenario, del Perú hacia el 2021, el que está vigente hasta ahora. Intereses de Alan realmente en la planificación del desarrollo y en apoyar a este centro de planeamiento no lo tuvo, no lo apoyó. El plan lo aprobó recién unos días antes de irse y deja a este señor, a Ollanta Humala, el proceso de su gestión, que no lo hizo, estaba interesado en otros aspectos, que está enjuiciado también por eso. Viene nuestro presidente Kuczynski y ahora Vizcarra, que no salen de la dinámica de trabajar realmente sin un planeamiento estratégico adecuado. Por ello, la frase superior dice que la desgracia nuestra es que el plan estratégico tiene enemigos apasionados y amigos sin pasión. Miren, todos los que tienen el gobierno, el sector empresarial del Perú, a muerte defiende su forma de gestión, a muerte defiende la Constitución de 1993 que cerró el Instituto Nacional de Planificación, que le quitó al gobierno la condición de planificador y le dejó solamente como regulador de la iniciativa privada. Lo defienden con recursos, con aliados internacionales como Vargas Llosa y su Club PEN,
con el apoyo de articuladores y lobistas que vienen del banco, de los bancos multilaterales del mundo, y también con su red de periodistas y asesores locales que nos dicen que este es el mejor de los mundos, porque la planificación ya es obsoleta. ¿Y qué pasa en la otra orilla? Estos son los enemigos apasionados. Y los amigos que tiene la planificación, diría que son amigos sin pasión realmente para la planificación, que no están dando la talla para efectos de mejorar y optimizar toda una estrategia de desarrollo alternativo. Bueno, las elecciones que se vienen, si las tendencias se mantienen, por ahora aparecen muy difíciles para el campo de la izquierda, para el campo alternativo progresista en el Perú. Y eso significaría que se mantendría esta ausencia de planeamiento estratégico y con sus enemigos apasionados en el timón del gobierno. Entonces, las consideraciones políticas, miren, que debemos tener en cuenta. El primero es una frase de Winston Churchill y dice: el político debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido todo eso. Miren, ese es el político. No solamente tener propuestas para el futuro, sino que de saber explicar por qué estas propuestas no se hicieron, con esa capacidad de raciocinio y de evaluación y de retroalimentación del planeamiento. La segunda consideración importantísima es que el subdesarrollo es una decisión política. No somos subdesarrollados porque somos genéticamente inferiores a otros pueblos, sino porque los políticos que gobiernan este país y lo están gobernando permanentemente sobreviven en estas condiciones de manera onerosa, de manera privilegiada, porque el subdesarrollo es el enfoque y es el sistema que permite esa acumulación de riqueza para ello. Bueno, es una decisión política generada por ellos, pero aceptada por nosotros en la medida en que no rompemos esa tradición. No nos vinculamos con la fuerza necesaria y con lo que llamamos la mayoría política y social para tumbar este gobierno, ¿no? Tumbarlo en el sentido de ganar las elecciones. El tercer aspecto es que el espíritu de la planificación, cuando alguien busca a ver cuál es el espíritu de la planificación, parafraseando a Carlos Marx, que dijo que el espíritu del capital es la propiedad privada, bueno, el espíritu de la planificación es la propiedad privada. Los planes de desarrollo no van a afectar, siempre y cuando lo hagan estos señores, la estructura propietaria privatista que tiene los bienes, la tierra, las minas, el aire de este país. Y por último, que la planificación en el Perú es en la práctica una suerte de pacto técnico, y esta es una figura también de la Paula que viene, en que dos lobos y una oveja se juntan para discutir qué se va a comer. ¿Y qué cosa vamos a comer? Discuten dos lobos y una oveja. Y nosotros ya sabemos cuál es el resultado de esa planificación. Y generalmente a veces somos cómplices, ¿no?, de estas formas y estos contenidos de la planificación en el Perú. ¿Qué hacer? Y aquí cierro, aquí terminamos. La mejor forma que tenemos para optimizar el desarrollo en el país, desde la estrategia del planeamiento estratégico, es, y está en el centro la frase, es realizar una gestión política, pero del conocimiento. Hemos dejado que el conocimiento lo manejen ministerios como el Ministerio de Educación, o el conocimiento lo manejen instituciones como el CONCITEC, que marchan a la deriva con pocos recursos, enajenados o discriminados por las estructuras reales de poder como son el Ministerio de Economía.
Lo que necesitamos es una gestión política del conocimiento. ¿Para qué? Para que le dé al subsistema económico, ¿no?, la dirección adecuada que permita redistribuir el excedente en términos de equidad verdadera, para que le dé al subsistema económico los indicadores que permitan la diversificación productiva de este país, para no seguir siendo un país primario exportador, para poner en valor la biodiversidad de este país, para hacer una diversificación productiva donde la manufactura, la industria, los bienes con alto valor tecnológico, sean la nueva ruta de desarrollo económico del país. Pero para eso necesita conocimiento, pero no dejar que su gestión correspondan a ministerios o instituciones precarias, sino la gestión política de alto nivel del conocimiento. Para el subsistema cultural, el conocimiento y su gestión política tiene que darle las bases y las argumentaciones para crear una verdadera sociedad intercultural en el Perú. El etnocentrismo, la discriminación de culturas y etnias que no son las criollas, tiene que ser desechada desde una gestión política del conocimiento, porque no podemos desarrollarnos mientras no rompamos esta estructura criolla de la cultura en el Perú. ¿Qué cosa compone la cultura? Son tres los pilares de todo sistema cultural: el tipo y nivel de conocimiento, el tipo y calidad de la moral, y el tipo y variedad del arte. ¿Por qué? Porque en la cultura se construyen los sentidos de vida, los horizontes de sentido, decimos, mientras que en el subsistema económico construimos bienes y herramientas, producimos servicios. En el subsistema cultural producimos horizontes de sentido, y el horizonte de sentido de una persona y de una sociedad está en función de los conocimientos que posee, de los valores morales que tiene y de la capacidad y sensibilidad que tiene frente al arte. Eso le da sentido a la vida, ¿no?, al horizonte de sentido. Y el conocimiento y su gestión política es lo que mejor puede contribuir a generar procesos interculturales de relaciones empáticas entre todas las culturas del Perú. Tenemos abajo, en el vértice derecho, necesitamos una gestión política del conocimiento para optimizar el subsistema natural. Hemos advertido de que el Perú posee 94 de los 108 microclimas que tiene el mundo, o sea, 94 zonas de vida. Tenemos uno de los sistemas naturales más ricos del mundo, pero el que lo degradamos y lo estamos depredando todos los días. La Amazonía, el agua de los valles interandinos, el ambiente de las costas, el mar, el aire, todo el sistema natural no es sostenible si las tendencias se mantienen. Y necesitamos la gestión política del conocimiento para optimizar el manejo del subsistema natural. Y en lo que concierne a este seminario y a los alcances que pretende lograr, necesitamos gestión política del conocimiento o gestión del conocimiento para optimizar el subsistema político. En el subsistema, si el subsistema económico producimos bienes y servicios, en el subsistema cultural producimos horizontes de sentido, en el subsistema político producimos el contrato social, las normas y las instituciones que optimicen el contrato social. Y el nuestro es la fuente de todos los conflictos que se explican y se justifican porque somos uno de los países de mayor inequidad, de desigualdad en América Latina, y América Latina es uno de los continentes de mayor distribución, de peor distribución de la riqueza y de mayor inequidad del mundo. Esta pandemia, este coronavirus,
ha develado la estructura real de un sistema político que condena a la mayoría de la población a la indignidad, a vivir ante el terror de lo que le puede suceder mañana sin tener las garantías para poder sobrevivir con dignidad toda esta coyuntura. En la forma humillante que tiene que soportar la atención primaria para atenuar los síntomas de esta enfermedad, la forma terrorífica que tiene que soportar para poder sobrevivir en condiciones de ausencia laboral, estas famosas leyes de suspensión perfecta que lo ha sacado del trabajo, o esta informalidad que lo obliga a vender baratijas para poder sobrevivir y ganarse el pan de cada día, no obstante sabiendo que en ese contexto va a contagiarse, es la expresión última de un sistema político hecho para degradar a los desposeídos y humillados del sistema, que es la mayoría de ese país. Bueno, esto es el tema, el reto que tenemos como actores de una sociedad a la cual queremos mejorar y queremos que logre el desarrollo.